Bueno, voy a hacer el pequeño resumen del desarrollo de la evaluación diagnóstica. Vamos a comenzar principalmente con el problema que varios me tuvieron preguntando durante la evaluación, que fue el ejercicio en el cual decía que se tenía una falla a mitad de la línea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de, de dos barras y un transformador. Lo que tienen que pensar siempre con esta distribución de SEP es dividirlo por zonas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó aquí? Algunos tuvieron dificultades para poder separarlo en zonas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que dibujen ustedes mismos de la forma que estimen conveniente. Yo lo hago con la representación de los valores en letras y encima identificar cuál es la zona. Entonces, por ejemplo, esta sería de aquí, ¿no? La zona uno, la zona 2 y la zona 3. Y si se fijan, ¿por qué dividimos esto en zonas? Por el transformador. ¿Esto para qué se hace? Para poder identificar cuáles son los valores base, para poder trabajar en PU. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice, a partir de la figura calculada, la magnitud de la corriente de falla de la Tierra en PU, o sea, piden corriente en PU, ¿ya? Y trifásica balanceada, a Tierra, a mitad de la línea. Y después los valores. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer en su desarrollo? En su desarrollo, anoten todos los valores de manera ordenada y en la forma en que entregan los valores. Entonces, si lo dicen en PU y con J, significa que es un valor imaginario. Y si lo entregan en ohms, significa que ese valor lo tienen que convertir a PU. ¿Por qué lo vamos a convertir en PU? Principalmente porque la pregunta nos pide calcularlo, la corriente en PU. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? ¿En qué parte está el X3? En la zona 2. ¿Qué valor tiene? 138. ¿Por qué? Porque este transformador dice que va de 13,8 kilos a 138 kilos y después de 138 kilos a 13,8. Entonces aquí podemos identificar que es de 138 kilos. Entonces para esta zona el Z base se va a calcular como 138 partido 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Z base es el voltaje base correspondiente a la zona y el S base. ¿Por qué la resolución está con esto? Porque el resultado es de 138 kilos, o sea, E elevado a 3, y 100 megas, o sea, E elevado a 6. Este, como está arriba al cuadrado, este se va a simplificar y eso nos va a dejar lo que está aquí en la resolución. Entonces, ahora teniendo el Z base, podemos recién poder analizar este valor para llevarlo a PU. ¿Qué es lo que dice el problema? Que es a la mitad. Como dice que es a la mitad, ¿qué tengo que hacer yo? Dividirlo en dos. Entonces, de esa manera puedo hacer que este circuito tenga dos mitades. Y así de simple se podía resolver. Entonces, ahí lo podemos dividir en 3, el valor en ohms, dividido en 2 porque es la mitad, y el z base que calculamos antes. Y ese vendría siendo un valor del x3' en P. Yo personalmente le puse eso porque P porque ahora ya está en PU y prima porque ya no es el mismo valor de antes. Y este vendría siendo el nuevo circuito equivalente. Para los que no recuerdan, para poder calcular la falla trifásica balanceada, lo que se hace es obtener el valor del Z equivalente y después tenemos que llevarla a la inversa. Entonces, para hacer todo eso, vamos a calcular el circuito equivalente. Estos vendrían siendo los valores que tenemos aquí. Como la falla dice que es a mitad de línea, tenemos aquí un x3' y un x3'.
y el X1, el X2, y este lado el X4 y el X5. En este circuito que podemos ver que tenemos dos en paralelo. Como estas dos partes están en paralelo, calculamos el Z equivalente multiplicando arriba y sumando abajo. Aquí les dejé exactamente todos los valores que tienen que introducir a la calculadora. ¿Por qué? Porque el sistema del aula les va a tomar el valor exacto. Así que si no lo hacen exacto, no les va a tomar bien el valor. Igualmente, hagan todo el desarrollo. Cosa de que cuando estén en la prueba o en los quizzes formativos, les tome el valor y cuando tengan la prueba, van a poder tener un desarrollo completo para poder tratar de poder justificar su desarrollo y los errores que pueden haber tenido de aproximación. Ya, después de este resultado van a tener este de aquí. Ya, este está en rectangular. ¿Qué tienen que hacer? Llevarlo a polar o obtener la magnitud. ¿Qué le recomiendo yo? Trabajenlo en polar. ¿Por qué? Porque para calcular la falla trifásica tienen que es la magnitud de 1 partido al z equivalente. Y esto pueden hacerlo así. O si lo tienen en polar, inmediatamente va a ser 1 partido el valor de la magnitud en polar. Y este valor les va a dar la corriente de falla trifásica en PU. Tienen que siempre estar teniendo cuidado con las unidades de medida. Entonces, si se dan cuenta, ese vendría siendo el resultado. ¿Qué hizo aquí en el desarrollo que está en el aula? Separó las corrientes. Lo hizo por superposición. Entonces, por eso está teniendo dos corrientes distintas. Calculo las dos corrientes por separado. ¿Qué les recomiendo yo? En este caso en específico, considero que es más rápido que lo calculen con el circuito equivalente y dándose cuenta que están paralelos. La siguiente pregunta dice, a partir de la figura calcular la magnitud de la corriente de falla. ¿En qué pide ahora? Lo pide en kiloamperes. Entonces tenemos que la corriente de falla en punto 1. En este caso, una falla trifásica balanceada a tierra a mitad de la línea. Balanceada a mitad de la línea. Igualmente les comento que difícilmente van a ver una falla distinta que sea trifásica balanceada a mitad de la línea. O sea, no a mitad de la línea necesariamente, pero siempre van a ser fallas trifásicas balanceadas para que no tengan, para que no, no estén tan preocupados de estudiar falla bifásica, la componente cero, la positiva, negativa, no va a influir mucho. Pero sí tienen que acordarse perfectamente de cómo se saca una falla trifásica balanceada. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la diferencia de este problema? Que nos pide la corriente de falla en kiloamperes, pero en el punto 1. O sea, seguimos teniendo el mismo problema, que una falla a mitad de línea, pero nos pide solo en el punto 1. Entonces, ¿qué pasa? Circuito equivalente, que recomiendo de nuevo, lo mismo. Ustedes ponen los valores en letras, identifican las zonas y dicen ya, este es el punto 1. ¿Cuál es el punto 1? Por si acaso, es la misma figura. Punto 1 se refiere a la barra 1. Entonces nos está preguntando cuál es la corriente en este punto. ¿Ya? Ya, tenemos la falla a mitad de la impedancia 3. Como este valor de nuevo no lo entrega NOM, de nuevo tenemos que convertirlo a PU. De nuevo es a mitad de la línea, entonces de nuevo se divide en 2. Ya, entonces, ¿cuál sería el voltaje que se toma? 138 kilovolts. ¿Por qué? Porque estamos en la zona del medio entre los transformadores. Por eso.
Después, de la misma forma se obtiene el X3'. Ahora, ¿qué se hace aquí? Aquí nos piden solo la corriente que está aquí. Y esto nos dice que tenemos una falla trifásica balanceada a tierra, al medio. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Como esto está a tierra y nos pregunta cuál es la corriente que va aquí, la que viene de acá no va a influir aquí, porque este es un cable a tierra. Lo mismo que cuando tenemos aquí un circuito y tenemos una línea aislada. Esa línea nos corta parte del circuito porque la corriente no va a pasar por lugares que tengan mayor impedancia. Entonces, ¿qué pasa? Toda la que viene de acá se va a ir a tierra, que va a ser la corriente F2, y toda la que viene de acá también se va a ir a tierra. Entonces, la que está aquí no fluye acá. Por lo tanto, lo omitimos. ¿Qué hacemos? De nuevo, corriente trifásica balanceada a tierra de una falla. Es la magnitud, porque eso nos pide la magnitud. Entonces, 1 partido el Z equivalente. Magnitud. Magnitud de la suma de estos valores. Entonces tenemos el x1, el x2. Aquí lo puse entre paréntesis porque ambas son componentes imaginarias. El valor del x3'. Aquí lo transformé a polar. Recuerden, mucho más fácil llevarlo a polar. Que la calculadora haga el trabajo. Que ustedes se podrían equivocar. O perfectamente yo también me equivoco. Y finalmente tenemos el valor de la corriente en PU. Ya, ¿qué pasa? Si recuerdan bien, nos pide en kiloamperes. Si nos piden kiloamperes, no pueden entregar este valor porque está malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuál es la corriente base. ¿Cuánto es? ¿Cómo se calcula esto? Potencia partido raíz de 3 por el voltaje base. Ahora bien, ¿por qué este valor no es 138 kilos? Porque ahora ya no estamos en la zona entre los transformadores. Estamos en la zona de la barra 1.1. ¿Qué pasa en esa zona? Tenemos un valor de 13.8 kilovolts. Por lo tanto, si ustedes toman este valor, lo van a tener malo. ¿Por qué? Porque la zona de allí es de 13.8 kilovolts. Siempre tienen que estar identificadas las zonas y los puntos donde les dicen. Traten siempre de destacar dónde están trabajando, de dónde les preguntan. Entonces, la corriente base sería 100 megas, por eso le he elevado a 6, partido raíz de 3, por 13,8 kilos, por eso el E3. Eso nos va a dar este valor de aquí. Ya, esta no es la respuesta, esta es la corriente base de la zona que tenemos que tener. Nos piden en amperes, entonces el valor que tenemos en PU se multiplica por el base y eso nos va a dar la corriente en amperes. Ahora, ¿en qué nos piden? Kiloamperes, ¿ya? No en amperes. Entonces, este también está malo, porque está en amperes. ¿En qué tienen que entregarlo? En kiloamperes. Entonces, ¿cuál es el resultado? 8,607 kiloamperes. Ahora, el sistema lo toma en punto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 8,607. ¿Se fijan? Este valor está en kiloamperes. Entonces, tenemos ese problema resuelto. El último problema, ¿qué nos dice? A partir de la misma figura, se calcula la magnitud de la corriente de falla en PU. Entonces ahora nos está pidiendo de nuevo en PU, que aporta el generador 2. O sea, la que viene del generador 2. O sea, exclusivamente del generador 2. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Del generador 2. Falla trifásica balanceada a tierra.
falla trifásica balanceada a tierra. Después del transformador 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el equivalente de nuevo. Aquí tenemos el generador 1, X1, X2, aquí está el transformador 2, X3, X4, X5 y el generador 2. Entonces, ¿qué pasa si dice que tenemos una falla trifásica balanceada a tierra después del transformador 1? Entonces, vamos al dibujo, vemos aquí, ¿qué tienen que considerar? Si dice después del transformador 1, que está justo después del transformador 1. Entonces, ¿dónde sería? Ahí. Entonces, este no va, y este tampoco va. ¿Por qué? Porque estamos justo después del transformador 1. Por eso tienen que tratar de poder identificar lo que le está diciendo el problema. Este tipo de maneras en las cuales les preguntan se va a repetir a lo largo de todo el semestre. Así que, si lo pillan una vez, lo van a pillar siempre. Por eso la idea también es que puedan identificar cómo les van a estar preguntando y cómo se resuelve el problema según la información que les dan. Entonces, ¿qué tenemos? Circuito equivalente, que nos pide solo del generador 2, justo después del transformador 1. Aquí me equivoqué, este es el transformador 1, no 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo nos pasan el X3 en ohms. Entonces, lo llevamos a PU. Entonces, ¿qué tenemos que ver? El X3, ¿en qué zona está? Está en la zona entre los transformadores. Entonces, 138 kilos. Y la potencia es de 100 megas. Entonces, eso nos da el valor del Z base. Ahora, para tenerlo, el valor del X3', que es lo mismo que el X3, lo tenemos que dividir por el Z base para llevarlo a PU. Y este vendría siendo el resultado después de dividir los 160 ohms en 190,44, que es el valor para llevarlo a PU. Entonces, ¿cómo sería el Z equivalente para este problema? Como nosotros estamos considerando que solo queremos saber la corriente que viene del generador 2, nosotros, igual que la vez anterior, que nos preguntaban qué es lo que pasaba por el punto 1, aquí nosotros podemos omitir este lado. ¿Por qué? Porque solo queremos saber esta corriente. Entonces, el Z equivalente va a ser el 0,84, que vendría siendo el X3 en PU, más los otros dos valores, esto aquí me faltó, que esto está con J. Estas son parte imaginaria. Por eso, para poder calcular la magnitud, se calcula con el valor real cuadrado, valor imaginario cuadrado y todo en raíz cuadrada. Esta vendría siendo la magnitud para calcular la corriente trifásica de falla balanceada a tierra, 1 partido el Z equivalente. Como ya está en magnitud, no hay que sacar la magnitud. Y este vendría siendo el valor en PU. ¿Y qué nos preguntaban? En PU. Así que está listo. Cualquier duda me pueden consultar, me pueden enviar un correo y espero que hayan podido entender también las dudas que también tuvieron mientras estaban haciendo la prueba de diagnóstico. No se preocupen porque igual todo esto lo van a seguir viendo y se van a acordar de a poco. Y también son cosas que vienen recuperando de recién de CEP, que a todos se les olvida. Pero lo importante es que puedan repasar, puedan identificar qué es lo que les preguntan, cuál es el caso en específico. Si le dice que viene solo el generador 2, que el otro no le están preguntando por la otra corriente. Y dentro de lo posible, que puedan mecanizar estas cosas para los siguientes temas que van a estar aprendiendo. Muchas gracias.